conversión es posible. Y esto lo vemos en la persona de Leví, el publicano, Mateo, que será el evangelista, el apóstol y evangelista, San Mateo. Porque tenemos que darnos cuenta de quiénes eran los publicanos. Nosotros oímos la palabra publicano y nos suena a evangelio, pero nada más. Para nosotros no tiene ningún sentido en particular, ninguna significación concreta, aparte de lo que leemos en el Evangelio. Tenemos que comprender que en el pueblo judío, un publicano, esa palabra estaba unida, íntimamente unida a la palabra pecador, un pecador público. ¿Por qué? Pues porque el publicano se dedicaba a cobrar los impuestos a sus propios hermanos, a los de su propio pueblo, a los de su propia raza. Se dedicaba a cobrar los impuestos para los romanos, para el pueblo opresor, para el pueblo dominador. Entonces era, podemos decir, un agente del extranjero, del dominador, que es de mi propio pueblo, de mi propia raza, y que me está sacando el dinero para dárselo al enemigo, podemos decir, al pueblo extranjero, al pueblo que nos está dominando. Y por otra parte, los publicanos tampoco tenían asignado un sueldo. Es decir, los romanos no les decían, bueno, tú cobras los impuestos y nosotros te pagamos tanto dinero al mes. No, sino que los romanos les decían, estos son los impuestos y esto es lo que me tienes que dar a mí. Luego tú saca lo que puedas. Entonces, claro, era una manera o una tentación, por lo menos muy grande, de hacer dinero rápidamente. Si los impuestos son 5 y yo cobro 10, pues me hago rico rápido. Y eso es lo que, en último término, hacían muchos de los publicanos. Eso es lo que... Por eso eran mucho más odiados todavía. Entonces, para un judío fiel, un publicano era un pecador, un opresor, un ladrón, que hasta a los de su propia raza les está sacando el dinero. Y además, con el agravante de que es un agente de los enemigos, del pueblo que nos está oprimiendo. Con lo cual, para un judío fiel, podemos decir, para un judío que intentaba cumplir la ley, pues un publicano era prácticamente al infierno de cabeza. Y no tenía, casi no tenía posibilidad de conversión. Y sin embargo, el Señor llama a un publicano. El Señor nos está haciendo ver cómo la conversión es posible. Nuestra propia conversión es posible. Y la conversión de cada hombre es posible. A veces nosotros podemos tener la tentación de colocarnos no en el lugar de Leví, el publicano, sino de colocarnos en el lugar de los escribas y los fariseos. Y tenemos esa tentación, los que pues vamos o intentamos caminar por el camino del bien, siguiendo al Señor. Si no estamos con mucho cuidado, podemos estar nosotros siendo como los fariseos y como los escribas, que juzgamos a las otras personas y casi vemos que hay ciertas personas que es imposible que esa persona se convierta. Y nos convertimos a veces nosotros en jueces de los demás, cuando lo que tenemos que hacer precisamente es rezar,
pedir para que se cumpla ese deseo del Señor, para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa tiene que ser nuestra actitud. Primero, el mirarnos a nosotros mismos y quizá ver que a veces todavía seguimos siendo nosotros como Leví, todavía somos pecadores, todavía tenemos necesidad de un médico que nos cure y tenemos que acercarnos al Señor con esa actitud, una actitud de enfermo delante del médico, para enseñarle al Señor nuestras heridas, para que el Señor pueda curarnos. No creernos nosotros que tenemos una salud de hierro y que no nos pasa absolutamente nada espiritualmente. A lo mejor físicamente, pues más o menos tenemos una salud más o menos que no necesitamos mucho de médico, pero espiritualmente siempre necesitamos del Señor, porque siempre estamos enfermos. Espiritualmente siempre tenemos alguna enfermedad. Tenemos necesidad también nosotros de médico, porque estamos enfermos, porque no somos sanos, no estamos sanos, sino que estamos enfermos. Y todo enfermo tiene necesidad de un médico. Y Jesucristo es ese médico de las almas que ha venido para curarnos. Pero para eso tenemos que acudir a Él, reconocernos enfermos y acudir al médico, que es el que nos puede sanar. Una tentación que podemos tener es acudir al médico, pero no contarle todo lo que nos pasa, es decir, no abrirnos totalmente delante de Dios y fingir delante del Señor, aunque Él lo conoce todo, pero lo que el Señor dice, tenemos que reconocer que estamos enfermos, tenemos que reconocer que necesitamos de médico, tenemos que reconocer esa necesidad que tenemos nosotros del Señor. Y no basta simplemente que estemos enfermos, sino que es necesario que reconozcamos que estamos enfermos. Quizá nos puede ayudar el ejemplo no tanto de las enfermedades corporales, que esas pues más o menos no nos cuesta mucho el reconocerlas cuando las tenemos. Resulta mucho más difícil, se ve el caso cuando hay pues enfermos que tienen algún tipo de enfermedad psíquica, y hay algunos que les cuesta, tanto les cuesta el hecho de reconocerse enfermos, que muchas veces no admiten que están enfermos y por lo tanto no admiten la medicación que les da el médico. Y claro, de ahí van de mal en peor. Pues eso, dado que el psiquismo humano podemos decir que está más cercano a nuestro ámbito espiritual, pues un poco eso es lo que nos pasa muchas veces en la vida espiritual, que no reconocemos nuestras enfermedades espirituales, no reconocemos que tenemos verdaderamente necesidad de Dios, necesidad de la medicina que Dios quiere darnos. O a lo mejor nos pasa como a aquel que sí reconoce que tiene una enfermedad, pero no admite o no quiere seguir los consejos del médico para poder curar esa enfermedad, porque son unos remedios que a mí no me gustan. Imaginémonos eso, a alguien que le descubren un cáncer, y un cáncer que necesariamente necesita operación y quimioterapia, y el enfermo dice, no, a mí deme un ibuprofeno cada 8 horas. Claro, evidentemente creo que no le va a hacer mucho el ibuprofeno. A lo mejor le quita un poquitín de dolor, pero vamos, ciertamente no le va a curar el cáncer. Pues a veces espiritualmente a nosotros nos pasa eso. Sí, reconocemos nuestra enfermedad, reconocemos que estamos enfermos espiritualmente, pero
no queremos seguir aquellas indicaciones que el Señor nos da para poder sanarnos. Tenemos que reconocer que aquel que nos puede sanar, aquel que sabe cómo sanarnos, es Cristo, no nosotros. Nosotros no tenemos tanto conocimiento de medicina espiritual, como si cualquiera de nosotros pues se pone a discutir con el médico. El médico nos dice que lo que necesitas es la operación. Sí, hombre, a mí me lo va a decir usted, que yo sé lo que tengo y yo sé que con un ibuprofeno esto se me pasa. Pues a veces estamos así con Dios. A veces el Señor nos dice, tú lo que necesitas es esto, esto y esto, y estamos discutiendo con el Señor, diciéndole, no será para tanto, no será para tanto. Yo creo que simplemente haciendo esto, y nos creemos que vamos a engañar al Señor, cuando es el Señor el que sabe. Es Él el que conoce, nos conoce a nosotros personalmente y conoce todo aquello que realmente puede sanarnos espiritualmente. Una última idea que yo creo que se desprende también de este Evangelio es el gozo y la alegría de la conversión. Cuando el Señor llama a Leví, a Mateo, sígueme, supongo que se quedaría un poco desconcertado diciendo, si a mí nunca se ha dirigido uno de estos rabís, uno de estos, Señor, pues lo más parecido, los escribas o los fariseos, y sin embargo este me dice que le siga. Y cuando Leví deja su trabajo, no se va pesaroso detrás del Señor, sino que prepara una gran fiesta porque el Señor le ha llamado, porque el Señor le ha dado la gracia de la conversión, porque el Señor le ha dicho, es posible que tú seas santo. Y San Mateo se alegra, se llena de alegría y prepara una fiesta. Lo deja todo y prepara una gran fiesta. Nosotros tenemos que saber reconocer también en la llamada del Señor, en el seguimiento del Señor, en esa conversión continua, tenemos que descubrir siempre la alegría de la conversión, la alegría del seguimiento de Cristo. En la primera lectura, al final, después de que el Señor, a través del profeta Isaías, pues habla de una serie de prácticas, de acciones que tenemos que realizar para que llegue a nosotros esa conversión, el Señor le dice, le promete, entonces el Señor será tu delicia, te asentaré sobre mis montañas, te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. La conversión tiene que ser en nosotros una llamada a convertirnos a Dios, y esa conversión siempre tiene que estar llena del gozo y de la alegría, porque en definitiva, cuando cada vez que nos convertimos a Dios, ¿qué es lo que sucede? Pues que nos acercamos más a Él, nos unimos más a Él, que Él es la fuente de toda alegría. Si nuestra propia conversión no nos causa alegría, no tiene como una consecuencia la alegría profunda, porque, pues sí, al hombre viejo, al hombre pecador, pues le cuesta el acercarse al Señor, el cumplir su voluntad, el dejar aquello que no es la voluntad de Dios, pero en lo profundo de nuestro corazón está la alegría y el gozo de sabernos amados por Dios, de sabernos llamados por Dios, convocados por Dios a una vocación inmensa, no solo una conversión así para ir tirando, sino que el Señor nos llama a la santidad verdadera, a la unión íntima con Él. A eso es a lo que nos llama el Señor. Y eso nos tiene que llenar de gozo y de alegría, y que es posible, igual que fue posible para San Mateo, de publicano a seguidor de Jesucristo, apóstol, evangelista y santo.
¿por qué nosotros no? ¿Por qué no va a ser posible para nosotros? Porque nos cerramos a Dios, porque no le dejamos a Dios entrar en nuestro corazón. Quizá por eso sí, pero no por el poder de Dios. El Señor puede y quiere que también nosotros, como San Mateo, lleguemos a la santidad. A eso nos llama, a ser santos. El Señor nos da la gracia de la conversión y de la santidad. Abramos nuestro corazón enfermo y herido, para que el Señor pueda curarlo. Pero abrámoslo de par en par, para que el Señor pueda sanar todas nuestras heridas. Porque, Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver. Porque, Señor, yo te he visto, quiero creer.